yo nunca me hizo One Piece. Ese foro me lo compré porque iba a ser Dragon Ball Z, pero como es de AliExpress llegó lo que sea. Qué buena. Está Oye, chido. pues yo soy muy rata. Y pues nada, yo soy Mario, usted ya sabe. Él es Mateo Alzate. Y nada, apenas llevamos tiempo como tratando de armar esto. Yo al parecer no lo conocía, prácticamente lo conocí por Doble Porción y por el podcast. Entonces, nada, llevamos días tratando de hacer esto y apenas podemos concretar. Entonces, si quieres se presenta. Bueno, mi nombre es Mateo, artísticamente me llamo MZ o M's, esto para que no me confundan. Nada, me dedico a estudiar y a parchar y a hacer rap. Y sí, como dice el Mario, hace rato estamos organizando, pero nada, las cosas no se dan. Quería decir, pues yo ya he hecho esto como 20 veces, las 2 veces que nos hemos hablado, pero yo me voy a colocar MZ como nombre de rapero y la gonorra me lo robó. Voy a superar este piro, Cada quien, cara chimba. Yo no sé qué año es. Leído en mi No, nada, 99 Pai. Perdió, entró perdiendo. No, cuchillo. Oigan, el mío, después lo registró. ¿Verdad? Usted nunca se ha preguntado dónde se registran las vueltas, las Eso patentes es y todo en eso. qué, Cámara y Comercio, ¿no? ¿O qué? Sí, O cosas de autor. Esa es la vuelta, no la Es que chica. autor, hay una página pues, que tiene acá en este país que no recuerdo cómo se llama, pero ahí vos subís todo lo que son las canciones. ¿Ah, usted lo ha hecho? Sí, pues, sino que para registrar canciones es muy teso. Porque para registrar canciones usted tiene que tener los fonogramas, o sea, la parte escrita musicalmente, cómo suena todo musicalmente. Y No todo el mundo pues, tiene no todo el mundo ese tiene estudio. exacto, esa capacidad para poder hacerlo. Entonces uno como artista, por ejemplo en mi caso, yo las registro como obras literarias. Y Solo las textuales. subo, exacto, solo textuales, las subo y ya se demora como un mes para verificarlas y aceptarlas. Pero eso solo es con música, Música, libros, textos, podcast. podcast, ¿Se todo lo que imagina sepa cómo hacer será ahí. el podcast ahí? Uno Escribe textualmente que este piro dijo aquí río inentendible 2 horas completas para no tener que... entre comillas, risas. Sí, sí, sí. Qué chimba. Qué Ey, tipo, yo no sabía eso. O sea, yo por ejemplo he visto mucho, pues fuera de los contactos para que uno lo pongan en un concierto o lo pongan a sollar o a sonar. Y también la típica payola. Yo he visto que mucha gente dice como, cada vez que ese man me robó mi música. Entonces una cosa es firmar un contrato diciendo que todos los derechos de los temas son de él, pero otra cosa es que esa persona, el representante, se adjudique directamente sin que la persona se dé cuenta, pues que no lo diga en el contrato, sino que una vez vaya a donde un ente, no sé, a un ente que registre las cosas y se lo marque como suyo, ¿sí me hago entender? Claro, para que sea propio. Es que Para que incluso sea usted propio. lo marcan y le dan un número de registro y un código. Entonces, en base, pues con base a esa información, ya todo el mundo sabe que esa canción es tuya. Pero sabes que a mí una vez me pasó eso, parce. Yo distribuyo la música con One RPM, no sé si lo conoces, que es como una distribuidora de música que es gratis. Y una vez subí la música, pues eso lo sube a varias plataformas, usted escoge las plataformas si quiere que la suba. Yo obviamente lo puse a nivel global para que mucha gente pueda escuchar y toda la vuelta. Entonces se me subió a Deezer y una vez entrando a Deezer estaba buscando mi perfil y nada, estaba montadas las canciones en un perfil de otra persona. Ah, qué bueno. Sí, sabes, qué Entonces, ¿qué hizo ahí? cagada. Nada, hablé con Deezer, yo, lo que pasa es que no tengo perfil y mis canciones están registradas a nombre de otra persona. Y al ratico, pues como a las 24 horas más o menos, me llegó un correo que me decía, ya tienes tu canal creado, Que me... pide Deezer for Aris y... A mí me pasó porque, bueno, el podcast yo lo subo a una plataforma que se llama Anchor, pues que es como ancla en inglés. Entonces eso también lo subo a todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, bueno, todas esas mierdas, Google Podcast. Y entonces yo creo que como esos podcasts son material de ellos, pero y ya que yo haga plata con esto es cada fin de semana metiéndole duro pues dinero y tiempo Pero y toda la vuelta. sí, esas. Entonces yo lo hago más que todo, es como, pues yo siempre digo en todos los capítulos, yo hago eso es como para tener una excusa para hablar con gente que me... Porque es muy raro, yo por ejemplo, usted que no lo conocía, decirle,
hey Mateo, ven y sentémonos a hablar en una esquina sobre vos, lo que, pues sobre vos. Ujú. Va a decir como que ese man me quiere Esa marica comer. tan rara, sí, Este o marica me qué. quiere comer. Resultó caníbal este hijo de puta. Sí, así es, en cambio, No, uno por así ejemplo, como decir, sí. yo tengo un podcast, me interesa lo que vos haces, y así uno comienza, oh, hey, me contaron que vos pasaste tal experiencia, te violaron, vuelta así. Y Traumáticas, solo cosas traumáticas. hay un capítulo, yo siempre lo menciono ese capítulo, que Diana vino aquí a contar cómo se intentó suicidar. Sí, eso. Ese capítulo es chimba. Solo que la gente ya no, sino que es que en ese día me di cuenta que sí funcionan esos bots que utilizan, pues y que la plataforma sí revisa todo el contenido que se sube. Porque yo lo subí a YouTube y a Facebook en un corto, cuando ella estaba contando la historia y esos videos casi no tuve, pues no llegaron a lo que siempre A un llega. alcance, sí, Sí, eso a ese es alcance. el logaritmo lo... Encontró como sangre cortada y todas las vueltas. Suicidar, Sí, intenté suicidar. ¿Qué? Pero ese capítulo es muy chingo porque ya habla de cómo, pues, no solo el suicidio, sino todo el proceso de Lo años que que conlleva. tuvo que vivir. Y Claro, me pareció es que muy eso es chingo. eso. Y contarlo, nada, solo el contarlo frente a una cámara donde sabe que va a quedar. Yo le dije, ya eso va a quedar registrado, nea. Que muchas personas lo van a ver y eso queda ahí para el futuro. Y Eso es lo que más perdura, uno se muere y esas cosas quedan. y esa pues ya por eso también me gusta, por eso también comencé a hacer el podcast, porque yo quiero llegar en 5 años y bueno, Mario del pasado le gustaba esto, hacía esto, habló esto, dijo esto, pensó esto. Vamos a ver qué tan de acuerdo estoy. Muy chimba, porque eso pasa con la música, parce. Uno se centra y dice, bueno, yo tengo un audio de cuando rapeaba con los panas en los parques y digo, marica, o sea, parecía que estuviera gago. Y ya luego uno dice, bueno, tengo música en YouTube y lo que hice hace 3 meses no se parece en nada a lo que estamos haciendo hoy. Chimba ver esos tipos de escalonadas, como de pasos. Sí, mira, yo siento que por ejemplo en la música, distinto por ejemplo los podcasts aquí en Colombia, como que si uno es constante y uno tiene una meta, uno lo puede lograr. O sea, se han visto no solo casos, sino muchos casos en los que si uno es constante y obviamente pasando mucha mierda puede llegar a lograrlo. Que por ejemplo si usted es un niño gringo que tiene talento y tiene ganas en Estados Unidos, aunque digan que como hay tanta gente no hay oportunidades, usted puede ser famoso solo en un estado y con eso le alcanza para vivir toda la vida. En cambio, aquí en Colombia es más peluda pues la vuelta porque, o sea, es que allá solo en publicidad uno se puede volver millonario. En cambio aquí uno en publicidad, si mucho águila le pagará para que uno le coloque la ropa Sí, que diga ok. águila y vuelta así uno tiene que estar en un nivel muy alto como Sí, para... eso es mera vuelta, no, ver en el mundo en realidad como hay de tantas oportunidades y solamente unos tienen esas capacidades y para aplicar, ¿sí me entiendes? Como que hay demasiadas oportunidades en el mundo y esas oportunidades están repartidas, pero supongamos hay 9.000 billones de personas en el mundo, solamente 30.000 billones tienen la probabilidad de ser famosos por algo así. Es que, por ejemplo, vea, por ejemplo, a mí J Balvin no es como que la música me parezca inspiradora, ¿sí? Okay, por ejemplo, el álbum de Colores de él me pareció que era la oportunidad perfecta para que él hiciera un álbum conceptual, como que azul me representa Exacto, esto, sí, todos pensamos lo todo mismo. eso, sí, ok, y apenas él comenzó que todos eran temas de fiesta, yo dije como que no, o sea, es el mismo, el man le metió más como a la calidad de los videos, a la producción, entonces, o sea, a lo que quiero llegar con eso es que, o sea, si J Balvin es famoso es porque él tiene algo, si me hago entender, o sea, no es Buena como que publicidad. lo que sea, o sea, Claro. si una persona es así de famosa no es porque haga una o dos cosas bien, él ha hecho muchas cosas bien, pero entonces yo siento que si J Balvin estuviese en Estados Unidos hubiese llegado a ser famoso desde antes. Hace mucho tiempo, pues no era tenido que pasar por todo lo que Por- pasó. entonces, para que en Colombia pueda uno ser famoso y comenzar a despegar, tiene que llegar a los 30 años, solo como para poder posicionarse, porque aquí todo el mundo es siempre juzgándolo a uno. Yo me doy cuenta de eso aquí en Colombia. Siempre todo el mundo es como que, pero es que se man tal cosa, es que se man le pasa esto, yo me puedo entender. Echándole la sal también. En cambio, en los Estados Unidos, nea, yo no sé qué es lo que pasa, pues no sé, nunca estaba allá, pero el fenómeno allá uno con 20 años hace un tema, pues uno tiene que tener talento, pero hace un tema relativamente bueno y ya está, Se pega. por ejemplo, este man de Lil Pump, Lil Nas, ¿cómo se Lil llama? Nas. Xanax, algo así. Sí, Lil Nas. Xanax. Es que, ¿cómo se llama el que era el de... No, había uno que consumía Xanax, el que era Xanax. novio de Billie Eilish, que también era todo calitristón. Mm-mm. Ellos pegaron un tema, 2 temas por SoundCloud y ya los firmó una disquera por no sé cuántos millones de dólares. ¿Y qué se va a saber de Lil Pump, huevón? O sea, Lil Pump no vale verga, solo tuvo un temita chimbita, pero como le estaba... O sea, si ese man hubiese sacado ese tema chimbita aquí en Colombia,
No, Nada, nada. nada. Por lo menos puedo hacer un poquito de millones allá en Estados Sí, Unidos, ya no. Acá. No. Esa es la vuelta. Por eso es la tierra las oportunidades, así la gente diga como, pues que no. Ah, es que se va a limpiar culos, pero uno limpiando La culos allá. sucursal del mundo. Sí, La capital del mundo. Parece sí. Mucha gente que se gana la plata muy. Pues la busca muy bien. Por ejemplo, como se dice que limpiar culos, pues limpiar culos no es que sea fácil, pero se la hace. Y es que si, es que sabe que yo digo que esos trabajos de allá implican el mismo esfuerzo que los trabajos de acá, pero allá los remuneran mejor. Porque, o sea, la cosa no es que, o sea, allá como usted trabaja, supongamos que 2 horas y se gana $20, pero no sé cómo es la tasa. Y aquí uno trabaja 2 horas y te gana 20.000 pesos. Pero obviamente la diferencia está pues en las bolsas y cuánto equivale a cada uno. Fuera de eso, no es así, o sea, uno allá trabaja un día y se gana $60, supongamos. Y aquí uno trabaja un día y por día se gana 40 lucas, entonces es todavía el doble de lo que pierde uno trabajando. Y allá ¿sabes? hay más poder adquisitivo, aquí es menos. Pero Que bueno, vos nunca has escuchado de Diego Rosarín. Diego Rosarín, nada. Él hay un podcast que se llama Creativo, que es de un man de Roberto MTZ, es una chimba de podcast. Entonces, usted no, yo no sé si usted conoce esa gente que se dedica a como que su vida está bien, usted puede ser millonario, pero todo está en la mente. Esos son quebradores. Pues esos son Tiene un nombre. marketing, esa gente, bueno, esas personas. Es que le escriben a la puedo darte una información. Que dicen ¿Quieres sí, ser tu propio jefe? para toda esa gente. Él una vez se puso en un debate en vivo en YouTube con el más grande, pues con el más conocido allá en México, él es brasileño pero vive en México, Diego Rosarín. Entonces en ese debate lo volvió mierda argumentalmente al man que se dedica a decir, sí, usted puede, pero es que todo está en la mente, nosotros nos colocamos trabas, vueltas así. Entonces el man argumentalmente lo volvió chimbo gonorrea, pero lo volvió nada. Entonces el man no es que haya tenido rabia con... Y se me fue todo el tema, no sé de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando antes? Sí, por eso me gusta hacer el podcast, porque uno sabe con nosotros Empieza a divagar. Sí, Al principio estábamos hablando, parce, de la distribución, ¿no? ¿Cómo hacía para...? Ah, sí, entonces a lo que quería llegar es que uno de los argumentos de él que, o sea, el otro decía, es que uno puede ser millonario, pero uno mismo es el que se coloca las trabas. Entonces él dice como que, yo no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero entonces, hace como 100 años, la posibilidad de que mi papá fuese más pobre que yo, o sea, que yo fuese más rico que mi papá cuando yo crezca, era como de un 50%, algo así, Alto. un 70%, era muy alto. Y en México, pues eso era en México, yo no sé cómo es aquí en Colombia, obviamente debe ser mucho peor, pero aquí en Colombia, allá en México se volvió como de un 0,2%, o sea, es casi imposible que uno se vuelva más rico que el papá. el papá de uno. Entonces a eso me refería de que las oportunidades cada vez se van acortando más, ¿sí me hago entender? O sea, cada vez más selectivas. o sea, sí hay más gente, pero también hay menos oportunidades, porque eso de la meritocracia suena muy chimba, pero no se cumple, huevón. Eso de que haga las cosas bien, así uno haga las cosas bien 30 años, si uno, por ejemplo aquí en Colombia muchas veces es la palanca. Claro, pero eso también es mera desmotivación para las personas que suelen pues esforzarse más que los demás, que hay gente que solamente lo que vos decías, pues, y ya que un artista en Estados Unidos hace una canción y ya él mismo Muchas veces sí sube tiene el talento. top, hay como el top 10, taquete. Y mundial, no solo de... Sí, entonces esa es la cuestión, uno aquí que es el artista que se hace la publicidad, escribe la canción, busca los recursos y a dónde están pues esas cosas, atribuciones que uno se merece como artista. Por Pero ejemplo, es también lo que usted dice. un ejemplo de eso, bueno, hace poquito, eso fue este año, el año pasado, me di cuenta que el artista top 1, el top 2 creo que era J Balvin en Spotify, y en reproducciones el último año, pues era el último año, y el top 1 era una polla que se llamaba Olivia Rodrigo. Pana, yo en mi puta vida sabía quién era Olivia Rodrigo. Pero entonces yo me puse a investigar y era una polla que fue una niña Disney hace como 3 años en una serie. Y ahí la colocaron a hacer los temas. Y yo es que yo no me crea el centro del universo, pero si una persona es top 1 del mundo en música, yo creo que yo al menos he escuchado una sola canción de ella. Yo en mi vida había escuchado un tema de ella. O sea, yo sí sé quién es Billie Eilish, bueno, ya está hablando como un viejito, pues yo sé quién es esa polla, yo sí sé quién, pues como Lil Pump, yo sí sé quiénes son todos los manes que, pero, o sea,
el mundo es así, nea, o sea, esa gente controla el mundo desde allá. Por ejemplo, de BTS, también que esa gente ya por ahí unos 5 años, bueno, 4 años, se tomó el mundo, nea. Yo, hace por ahí, ellos entraron al top mundial hace mucho tiempo y yo en mi vida había escuchado un tema de esos manes. Es que es más, yo creo que ahora yo nunca busco un tema de ellos. La publicidad de TikTok. Nea, yo nunca... Un tema con Coldplay. Y como te digo, yo nunca, o sea, no es que yo me crea el centro universo y que todo lo que tenga que ser el número uno tenga que pasar por mí. Sí, sí, sí. Pero si yo le pregunto a un parcero, huevón, también... Le va a decir lo mismo, ¿y quién es esa? O yo no sé si es que aquí vivimos en una cueva, huevón. Una burbuja. Sí, sabes, yo no sé cómo es la hueva. No. O sea, yo sé que lo que pasa en mi mundo no va a ser lo mejor en el resto del mundo, pero yo sé que, o sea, yo me imagino que si lo que pasa en el resto del mundo yo me tengo que enterarme, o sea, yo no soy a enterar, es si uno se pone a investigar sobre el tema, si no, Queda, ni idea. queda ahí en las mismas, ni por entendido. Ella ya que de jalar tanto, yo creo que este va a ser un capítulo de, pues 2 capítulos. Te iba a preguntar cómo comenzaste en el rap, hace cuánto comenzaste, por qué rap, por qué música. Yo leí cosas tuyas, como te había dicho antes de empezar, muy melancólicas en Facebook, textos chimbas, la verdad chimbas, yo no los entendía, pero chimbas. Y vi que mucha gente los compartía, yo no te conocía pues, sino hace por ahí 2 años que vi alguna vez lo que te digo del... Meseta. Sí, ¿sabes? Y ya, entonces, Parce, a ver, ¿hace no, cuánto no. empezó, el por qué? Ya, yo creo que este año, yo la verdad soy muy malo con el tiempo, pues a mí el tiempo se me va así y otras veces se me va súper lento, pero nunca mantengo como una concepción del tiempo ¿A uno muy te pasa ubicada. que uno, o sea, yo hace poquito como que estaba manejando el carro en mi cucho y a mí no me gusta manejar, Ujú. yo no estaba manejando el carro en mi cucho, iba a hacer una vuelta importante y estaba como todo estresado y yo, nea, o sea, yo ya tengo 19 años, estoy haciendo vueltas y yo todavía me sentía, pues yo me veo y Se ve marica, pero mira como si yo entero. soy sí, yo no soy nadie, entonces como que no te pasa eso, como Sí, que... claro. Obvio, no, y marica, yo mira como si de viejo, yo no apenas con 22 años, parce, no. Viejo, nada. Pero sí, y uno, pero depende, pues el mundo es así, uno a los 25 si no está graduado, yo soy un atrasado, Sí, pues de la es- universidad de ingeniería. Pero es por eso mismo esquemas que se ha encargado de poner la sociedad, como, hey, tienes 25, no te has graduado, pero en realidad nunca es como suficientemente tarde para hacer las cosas. Eso es lo importante. Bueno, entonces nada, yo la verdad, como le digo, concepción del tiempo tengo muy poca porque no me fijo mucho en él. Entonces yo creo que aproximadamente 3 años empecé a rapear. ¿Cómo empecé? Nada, yo empecé escribiendo las cosas que sentía. Yo tenía un parcero, pues que fue uno de los parceros con el que más viví cosas en mi vida y más cuando me vine a vivir a Copacabana. Una persona que siempre estaba pues ahí constante. Entrenábamos hasta juntos, yo entreno balonmano como te contaba ahorita, ese parcero y yo entrenábamos juntos, manteníamos parchados siempre, bajaba a la casa y un día venía montando bicicleta parce, ese marica por cosas de la vida se murió, ¿sí o qué? Allí en Navarra, eso fue una noticia pues que hubo mucho y toda la vuelta. Nada, desde ese día yo sentí que me quedé muy solo, porque ese parcero era mi mejor amigo, ¿sí o qué? Y yo le contaba todo, yo le decía, ay parce, vamos a hacer tal cosa, marica, de una. Entonces yo desde ese día, desde que ese parcero se murió, yo ¿Y en qué sentía, época? eso fue, Saliendo del colegio, entrando al estaba colegio. saliendo del colegio, yo estaba en 2018, yo me gradué en el 2018. Ay, de buena, Sí, yo sí, perdí sí. 11 en el 2018. Ah, no, sí. Yo casi lo pierdo, pero por esa misma cosa. Qué No, chimba, veas. weón, el año del mundial. Entonces, parce, entonces el parcero sí ya se murió, entonces yo no tenía con muchas personas que hablar. Y me dediqué fue a escribir, entonces cogí como a escribir y tal, que yo en ese entonces no sabía nada de escritura tampoco, solamente era como una forma por la Expresarse. cual yo me iba a sentir mejor o podía contarle, no digo que otra persona, podía contarle algo de lo que yo vivía, es algo porque es materia, papel, yo en un papel escribía lo que sentía y sentía que esos problemas que escribía ahí, No sé si se quedaba solo en usted, no sino sé que qué, salía. exacto, disminuía ese peso. Entonces así empecé a escribir, escribía prácticamente todos los días porque me mantenía muy triste por lo mismo, no tenía como mucho que hablar. Y nada, un día di con personas que me invitaban a hacer freestyle.
yo dije, vamos a hacer freestyle. Yo creo que a mí me hizo falta eso, o sea, Sí. un tiempo en el que ya antes de que empezara el boom yo quería como hacer, pero yo le decía, ay, sí, vamos a rapear. Ajá. Y la gente es como, no, nea, qué pena. Y yo, pero maricón, estamos vos y yo, me queda tu novia, ¿o qué? Eso es verdad, pero sabes que es que esa es la vuelta, o sea, yo rapeo relativamente hace muy poco, pero que lo estoy intentando desde hace mucho tiempo. O sea, eso es un proceso ahí, que uno se complementa con el otro. Entonces, nada, con los parceros me iba por ahí a improvisar. Y yo, súper, parecía que gago con orrea. O sea, hablaba y cada frase era una pausa, una parada, una trabada. Y así se fue formando. Entonces fui andando con personas que les gustaba mucho el rap. Conocí un parcero aquí en Copa que ahora vive en Santa Rosa de Osos, que se llama Oscar Aguirre. El parcero fue como prácticamente una de las conexiones más grandes que yo tuve con el rap. Pero es muy crack, muy crack, muy crack. ¿Y qué le pasó? ¿Lo echaron de copa? Nada, se fue a ir por allá para verse con la familia, se estaba caminando por allá y toda la vuelta. La verdad no sé por qué se habrá ido, pero el caso es que me parece muy crack y ustedes lo ven por acá. ¿Yo? Pues Sí, nosotros. sí, Copacabana. Copacabana, Entonces- Copacabana, de Copacabana para el mundo. Sí, porque yo quería opinar que, como que yo siento que alguna vez todos de nuestra vida, Nos hemos visto. Ok. como que alguna vez todos de nuestra vida nos hemos dedicado a escribir así, es que me puse a pelear con la cucha, perdí 5 materias, voy a escribir cómo me siento. Pero entonces, ¿cómo es ese salto de pasar a escribir a empezar a rapear? Ahí vamos, sí, Muchas ok. veces a uno le falta como, uno tiene la mecha, pero no tiene alguien que lo, pues no Que tiene lo la pica, impulse. que sí, ¿sabes? Como nadie que Lo lo, detone. sí, ¿sabes? Si hablamos de dinamita, sí, que lo detone. Parce, entonces, sí, ese parcero me empezó ahí. Yo le decía, ay, ve lo que escribí, que entonces, voy a intentar rapearlo. Y empezaba yo a rapear, no me encajaba. Eso fue siempre así: escribir para ver cómo me salía. Todo fue un ensayo siempre. Parce, y desde un día yo dije, no, ya me voy a dedicar a rapear, qué chimba rapear, con eso me puedo expresar, qué chimba saber que las demás personas lo van a escuchar y puede que se sientan identificadas, ¿sí me entiendes? A mí no me importa pues como, que si esto me va a dar plata, Y a mí me pasa esto con el podcast. a mí solamente me interesa que la gente lo escuche y diga, este marica piensa similar a lo que yo pienso. Los primeros capítulos con el podcast yo contaba pues cómo me sentía con el pelo largo y varias personas como, a mí me pasa lo mismo, yo salgo y siento que la gente me mira y siento Es que... eso, Y uno se siente como que, va lo mismo, sí, es por ese mismo lado, porque muchas veces uno es la voz de esas personas que no saben cómo expresarse o definir sus sentimientos. No todos tenemos esa capacidad de poder ser claros con lo que sentimos. sí, eso se llama inteligencia emocional, algo así, ¿no? Como que uno no sabe ni... Uno le pregunta a una persona, hey, ¿cómo te sentís? Y la gente es como, es que no sé cómo No sé, explicar. exacto. Entonces fue eso. Desde ahí empecé a rapear y nada, ese fue el proceso, un proceso teso porque sí, parce, todos los días rapeaba, todos los días escribía para mejorar. Pero todos los días era en el espejo o en un bus. Bueno, Como ahí, como ya tal, yo empecé a freestylear. Y el freestyle, sí, todos los días en mi casa. Todos los días en la ducha. Yo también era todos los días en la ducha, un tiempo. Ahí, ahorita, ahí sí, con el jabón. Y también, me acaricia las partes, qué delicia. Ahorita así. Marica, hombre. Yo sé, ¡ruido! Prendía la ducha cuando tiraba un ponchemero, yo, ¡Ruido! qué rico el agua Ay, qué caliente. ca- Sube como espuma. Si la decían como espuma, va como chocolate. Se Dame va. ese cabezón. Ese marica, hombre. Nada, Mario con Orrea, no me agarré ahí. Ay, Mario Gonorrea. Pero entonces nada, pues eso fue como mis inicios, quizás escribiendo, y ya eso lo fui convirtiendo a poder rapear, pero al principio fue a freestylear como tal. O sea, ¿Y en yo dónde escribía, pero freestyleaba? freestyleaba. Bueno, yo nunca fui a batallas, de que usted me diga, y es que me va a aprender a vos con vos ahí, así que sos el más feo, nada. Ya, Toda pues, la parcero, vuelta. que O sea, eso a mí no me gusta, weón, o sea, qué chimba el freestyle y la gente que lo sabe hacer, mis felicitaciones para todos, sí o qué, pero a El mí eso no me batallero. gusta, pues el batallero no, me gusta el free, parcharme y sacar lo que tengo ahí. ¿Y dónde lo hacía? Yo me parchaba, es que si le digo, van a pensar mal de mí, ¿Dónde? yo me parchaba Pin. detrás, pues también, pero me parchaba por ejemplo detrás de la fiscalía, ¿es que se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Palmitas. Esa mierda ahí, en la carrilera, en la Asunción, pues ahí atrás de la cancha.
Parchar allá no necesariamente es fumar. Bueno, o sea, él sí fuma, pero no es por eso, no es necesariamente. Él iba a decir, a mí me pasa. Se me olvidó lo que dice. Sí, bueno, no, yo creo que hasta ahí la pregunta era esa, ¿sí o qué? Que ¿cómo, cómo había empezado? Se me olvidó lo que decir, era algo importante. No tomen pola en el podcast de mi papá. Pues, publicidad no pagada, ¿sí o qué? Sí, a mí se me da mucha risa como que un famoso dice, es como que, hey, es que Coca-Cola me haría patrocinar. Es como, dude, o sea, Coca-Cola tiene más publicidad que todo Colombia en el mundo. ¿Sí o qué? Nea, no. Que créanme, que me promocione Tecate, que me haga publicidad. Hay una chimba rima de Big Deal que dice como voy a dejar de hacer bobadas y Nike me patrocina. Y no es como que sí, qué chido. Si Nike me patrocina, yo dejo de hacer maricadas. Sí, claro, obvio. A uno siempre tiene esa pregunta. Un tiempo que la gente criticaba que un man tuviese una camisa Nike y una sudadera Adidas. A mí me parece una. O sea, si la ropa le queda chimba, papi. Que se la ponga como quiera, no. Es más, yo no compro ropa de marca. Yo simplemente voy en la calle, weón, y si le gusta. Y si me gusta, me queda bien, la compro. Sí, pero también me fío mucho en. Obviamente que sea buena manufactura. Mi mamá vendía ropa, la compraba en el centro y la vendía aquí en Copacabana. Entonces me enseñó, o sea, yo amo el centro, weón. Mucha gente, casi todo el mundo dice, no, que hago una rara del centro. Yo soy feliz en el centro, para mí es Disneylandia, todo. Encuentra de todos los juguetes. Todo. Entonces, a mí me gusta mucho caminar el centro y ya tengo lugares específicos, pero entonces yo como que voy en la calle y veo una camisa, muchas veces unos estampados de Adidas, vean. Hermosos. Pero uno los va a tocar y uno es como que Gino, pero el estampado está en chimba. La tela, que no es una tela, que es como una cobija, güey. Sí, ¿sabes que en estos días me compré algo en Shopee? ¿Sabes cuál es Shopee? Shopee, ah, sí, sabes Shopee. Lea, vaya hablando mientras yo le traigo. Ahorita le voy a... Entonces, Shopee, ¿qué estamos hablando? Parcero va a ir por las colas. Ah, ¿qué pola le traigo? Ah, la ropa. Estábamos diciendo que la ropa, pues combinarla. Pero la verdad es como le digo a mí. Yo compro lo que se me dé la gana. Pues si me es que esté grabando esto en cámara rápida, me pego un tiro. Es que así hay un episodio con ella. Qué buena. Mira, ahí le muestro lo que pedí, pero vea lo que me llegó. A ver, yo veo. Parece entonces que lo de la ropa, nada. Cada quien se dice como se quiera vestir. Es como lo que dice Bad Bunny. Yo en mi closet no tengo ropa. Ni de hombre ni de mujer. Yo solamente tengo ropa que me quiero poner y ya así, ok, lo que me gusta. Y mira la impresión, huevón. Parece como esas hojas que uno. Un día mal parida. La compro en Shopee, esa es la de Shopee, uy, pucho. Parece que, no sé, a ver, una Heineken para variar. Sí, por estar comprando maricadas en línea, cucho. Bueno, entonces que por ejemplo yo compré el Micro, el XG, que estoy montando mi propio home studio en línea, pues, ¿conoces en línea? En línea me parece chimba. Pero el es carito. Sí, esas son unas cositas, otras que no. Por ejemplo, ahí fue en el lugar donde más barato conseguí el micrófono. El resto de partes vos lo compras a, pues, 350, 70 y vos ahí lo conseguías a 300.000 pesos. Yo estoy ahorrando por un micrófono chimba. Pero es que, digo que me quiero gastar la plata, eso es algo que yo le he dicho muchas veces. Una cámara. No, muchachos, si ustedes tienen alguien que, yo no me voy a ver, pero si ustedes, escuchen, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, por ejemplo, un apartamento o algo así, o sea, es que yo quiero coger, lo que yo te había comentado, coger un día e invitar a otras personas a un apartamento. Obviamente yo no voy a cubrir a grabar el podcast. Pero es que un podcast con mucha gente. No, o sea, invitarlo a usted a las 8 a 10 de la mañana, a otra persona de 10:30 a 12:30, y así, o sea, porque usted, si yo lo he vivido, yo lo invito a mi casa y hay gente en la casa, entonces la gente se cohíbe de hablar. Claro, es que esa es la vuelta, por eso decía, no, es que ese marica yo comenté dormida, digo yo que voy a fumar vareta y maluco. O cualquier otra cosa incómoda. Sí, y eso pasa, nea. Entonces, nada, parce, no, eso sería muy chévere. Yo, por ejemplo, literalmente esos memes, no sé si los has visto, esos memes de esta sería mi futura casa como la que hiciera, y es todo un estudio y una piecita. Una piecita pequeña. Así sería mi casa, huevón. Full estudio y una piecita chiquitica. Qué chimón el estudio, pero es que muchas veces uno le coge cariño a las vueltas
cuando las tiene lejos, ¿sí sabes? Cuando uno no las tiene. Sí, ¿sabes? Ya cuando uno las tiene, deja De parecerle chimba. de Eso, parecerle es chimba. eso. Y esa ley se aplica en todo, parce, en el y amor, todo. en la vida, en lo que usted compra, en lo que quiere conseguir, en lo que hoy tiene. Entonces también es eso, es tener un amor verdadero. O sea, muchas veces yo veo que la gente, no sé si es por moda o por si, o porque vio a alguien bien en eso, pero comienza a hacer un proyecto, por decirlo así, de hacer videos graciosos en Instagram, de ser TikToker, y no lo hacen porque a ellos les gusta en serio, sino porque ven a alguien que le está yendo bien y lo Quieren comienzan a hacer. replicarlo. Y cuando ya como que pierden esa emoción inicial, eso muere, huevón. Sí, era como lo que te decía yo ahora, Mario. Pues te parece me preguntaba que si que yo tenía una mentalidad muy distinta a mucha gente, porque yo no pensaba en como tal en plata y que uy, el futuro y que mano, sí sabe, pues nada, vamos a ser ricos, number one, MZ Baby, nada de eso. 2021. Entonces hablábamos de eso, porque es que realmente yo con la música no quiero, pues, que hacer plata no sea un objetivo, nada, a mí no me interesa eso. Si la consecuencia va a ser llegar a vivir de la música, sí sería chimba, pero, o sea, que una cosa llegue por lo que uno está haciendo ahora, no que sea literalmente montarte una pantalla porque quieres conseguir plata, como hacen muchos famosos, o muchos TikTokers, o mucha gente en general que aparecen en una serie y ya quieren hacer música para poder seguir ganando plata, como muchos personajes de Disney, no sé si has llegado a ver. Es que lo que pasa muchas veces con esa gente se acostumbra a un estilo de vida que pueden costear solo hasta cierto punto y no quieren volver a ese estilo de vida anterior. Entonces les toca seguir trabajando. Es como un cantante. Qué chimba de temas que tocaste, porque sabes que, no sé, vos has escuchado un tema mío que se llama No sé mentir. No, no sé. Yo una vez, No sé mentir. no sé mentirte, pero no. Yo una vez estaba en mi casa, weón. Eso es un tema que hicimos para un concurso acá en Copa. Ahora se está en mi casa y yo estaba hablando con mi hermano. Sino que lo que vos decís ahora de pues aparentar, porque uno siempre que aparenta o tiene algo de mayor gama, quiere tener algo más grande y poder mostrarle a la gente algo más grande. Eso me pasó con mi hermano. Mi hermano es una persona que le gusta pues mucho aparentar. Entonces yo le decía a mi otro hermano, yo, hey, ¿sabes qué? Al fin y al cabo sale mejor no aparentar, porque si uno aparenta, te termina saliendo más caro. Y ahí salió esa canción. ¿Cómo se llama? Se llama No sé mentir. Me lo han puesto aparentar. 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 Sé cuál, no sé mentir. Para aparentar, taquete. Yo tengo un parcero que es con el que tocamos, se llama Diego Mendoza, y él, por ejemplo, le pone nombres charros a las canciones, entonces le pone sinónimos. Yo tengo un tema que se llama Hasta Nunca, y la gonorrea le puse es que suerte piroa. Y ese marica, qué hombre. Yo creo que sería bueno para eso. Ya son dos personas que soy bueno Sí, en el sí. rap. Pana, yo soy bueno, les estoy contando este tema. Yo soy bueno para darle intro a las canciones. 2021. Ey, MZ y el Mario. En el podcast mi pa. Y ya nunca canto, pero ya sé. Dígame un nombre de una canción a ver si me sale algo. Nombre de una canción. El suyo. Mío. Sí, sí. En mi soledad. En mi soledad. Tristón solito. Ay, mi papá. Ah, ese parcero. Ay, papá. Ese que conocía a Mario me hizo reír mucho porque imagínense que estábamos en la fila del concierto. Vení, yo cuento esa anécdota antes de eso. Hágale, cuéntela. Imagínense que llegué con un parcero del concierto de doble porción. Esa es la otra historia. Qué caramelo. Imagínense que yo iba, entonces el parcero todos los días, ay Mario, acuérdate que nos encontramos a tal hora, en el parque, otro parcero iba ahí, yo compré las boletas, ay, esa es otra historia, huevón. Pero ¿cuál va a contar? La de menor de edad. No. Ah, es otra. No, sí, Imagínense. marica, Imagínense que yo fui a reclamar esa boleta, me tocó ir a Algeras. Y me enviaron a un lugar, y yo nunca iba a Algeras, era la primera vez. Y fue allá, y entonces eso era en un segundo piso, yo no sabía que era un segundo piso, entonces yo estaba tocando una puerta de madera, pero según yo era decoración. Entonces nunca me abrieron, entonces yo le dije a otra persona de al frente como, hey, este bar, pues, ¿qué? Es que no, grites, entonces le grité yo, hey, que las boletas, y un man fumando, y es que, no, una polla, y yo esa gonorrea que... Entonces a la polla que yo le compré las boletas por WhatsApp, le escribí y entonces ella justo colocó un estado en WhatsApp diciendo como que no me llamen porque no tengo celuco, solo WhatsApp, no tengo audio, una mierda así. Entonces ella me envió otro número para escribirle a alguien, entonces le escribí a ese alguien y me dijo como que sí, entre por tal puerta, pero después por ahí de media hora para con un marica, que eso es lo peor del mundo. Entonces, bueno,
Yo le dije, G, entonces me dijeron que acá sí es. Entonces me dijo como que, sí, hágale. Entonces me hicieron subir. Es que ya no recuerdo bien cómo fue la vuelta. Antes me dijo como que, manda las boletas no están acá, está en tal bar, vaya para allá. Entonces yo me fui para el bar y me encontré a Maritea. Bueno, Y me tomé una foto con Maritea y entonces le pregunté a un man como, hey, tal bar, me mandaron a tal bar. Entonces, es que era un gringo, es que así el bar queda a 2 cuadras, yo salí más un gringo que yo. Sí, okay. Entonces, bueno, me fui para el bar, entonces yo pregunté, ¿ese es tal bar? Es que así, pero es que se lo están demoliendo por dentro y yo. Entonces yo toqué la puerta duro y nada, entonces me volví al bar anterior, entonces me metí y eso, pues el primer piso era como un lugar abandonado. Yo no, aquí me van a culear. Yo siempre escucho historias en el Yeras que las putas se las culean, las descuartizan y las pierden. Yo estaba en esa película. La que se es puta. No, sí, pero yo es bonito. Entonces imagínense que fui, subí unas escaleras, entonces yo dije, vengo por las boletas. Y la misma polla de antes estaba trabajando ahí como de recepcionista. Y yo las boletas, me echó la gonorrea, la bancaria, me echó. Entonces pasó otro man, es que las boletas, y yo sin nada, yo estoy esperando. Es que así se vaya a estar, y yo nada, es que ya fui, weón. Es que no, es que el man está trabajando ahí, y yo, es que. Entonces, bueno, yo fui, toqué la puerta, y yo de marica no pedí un número. Entonces me quedé menos rato y yo llamé al man de la boleta, y yo, es que no me contestaron, marica. Entonces, no, hágale que el man ya va a salir, y va saliendo un chamo. Y yo, me están vendiendo boletas piratas. Que, chamo, entonces, que era el nombre de quién, y yo, María Zapata, sí, bueno, ya me las dieron. Entonces yo fui el que se quedó con las 3 boletas, para 3 parceros. Ahí viene la otra historia. Ahí viene la otra historia. Entonces, el día de las boletas, yo bajé al parque todo sornero, peinadito, todo contento. Cuando entonces ya estábamos abriéndonos, y el man va en skate y las boletas. Y las traigo, las había dejado en la casa, marica. Y nosotros habíamos salido temprano para llegar de primeros en la fila. Cuando entonces llegamos, bueno, ya vine por las boletas, vinimos desde el parque a mi casa por las boletas. Entonces nos quitó por ahí media hora como mínimo. Claro. Y ya después nos fuimos en bus y en metro, nos encontramos al Dima. Y nosotros vimos esa fila, weón, y nosotros, nada, no, real, ya salimos verga. Entonces ustedes llegaron, ustedes estaban. Entonces, con los otros dos que yo iba, los conocían a ellos. Pero entonces yo no los conocía a ninguno, entonces yo toca sacar los dotes para toca sacar la. Pero sabe que le faltó la otra historia, el parcero que se le compró la boleta, que no iba a ir porque era menor de edad y no sabía que el concierto era para puros mayores de edad. Mira, es que también la gente es muy agüevada. Así como no van a leer cucho. Pero no fuimos nosotros, fueron otro, y yo como que no, ni yo Esa marica se habrá quedado triste. No, y la verdad estuvo chimba el concierto. Sí, entonces yo ya sabía ese man, por lo que les decía que yo ya me sabía yo quería el MZ de rapero y me lo quitó. Entonces estábamos ahí, pues eso tiene que ser lo mismo que yo hacía, si no, no da risa. ¿Qué, la barriga? No, esa no, entonces el marica dice que venía practicando en el metro, dice que el tema soy entrenado por solo sí, eso fue, nos vamos del metro. El Dima estaba todo bueno y yo estoy acostumbrado a que el Dima sea un pato. Y yo, Dima, ¿qué tal si hacemos un TikTok del tema? Entonces, que soy entrenado por solo funciono con humo y ya así chimbeando con un rayo. Yo no conocía a nadie. Solo funcionó con humo. Y todos los piros eran tirando cae cuenta mía, weón. Y ya me supe meter, pero entonces era chingando todo. Y entonces aparte de eso, estábamos como todos serios, no sé por qué, la gente que fuma vareta cuando no fuma es toda seria, entonces justo yo estaba tratando de ser gracioso y nadie se reía. Entonces justo paramos por donde una loquita que estaba dormida en la calle, eso era en la noche, y tenía un buzo, pero unas tangas y ya, ¿no? O sea, con nosotros así. Entonces, usted de pronto no escuché el chiste, pero entonces con el Dima estábamos tirando caja de cuenta de eso. Es que ahí dejaste a tu polla acostada y vuelto así. Qué bueno. Y entonces ya después les contamos la historia a algunos de ustedes y ahí como que obligamos el cara y ya me metí. Pero bueno, ella muy cara como nos conocimos. Sí, chimba. Y ese mismo día planeamos lo del podcast, ya sé que por ahí 2 meses. Sí, tiempo. Sí, ya el tiempo va volando. Y me preguntan, yo estoy en el concierto de Leposición hace 15 días. Es que es lo que yo le digo, weón. Hace 15 días en el de Uderme hace un mes. Sí, así son las vueltas. Y el COVID nunca. Y el COVID, exacto, el COVID fue una mentira. Nunca existió. El COVID pasó hace 15 días. Prácticamente. Ya acabó el año prácticamente. Vea.
Ey, entonces ya después de rapear, de improvisar, me imagino que era como solo con los parceros, como es el tema de voy a hacer esto público, ¿sabes? Parce, difícil. Yo empecé pues ahí, un día cualquiera me encontré con un parcero que me habían dicho que estaba haciendo trap. Y yo, bueno, pero me dijo, yo iba todo triste porque no me salió algo, entonces me encontré con el parcero. Yo le dije, hey Tiki, ¿cómo así que estás haciendo trap? Es que, sí. Y yo, me contó lo que vas a estar haciendo rap. Y yo, sí. Es que, ni subamos a mi casa, yo te muestro. Para, si subimos ese día, nos hicimos un tema. Sí, allá arriba. de una. De una. Un 2x3. Pero Bizarrap Sí, Session. esa es bizarra, haga cuenta. Nada, pero entonces ahí entra el problema. Yo no creía mucho en mí. Yo lo hacía, o sea, yo no jamás en ese momento pensé que iba a pasar de estar escribiendo en mi casa a pararme frente al micrófono y hacer un tema. Que tenía que culminarlo, porque es que generalmente yo empezaba un tema y no lo terminaba. Yo creo que es como la vida del rapero novato. Del novato y el, no sé, como el que no lo hace como una profesión. No lo hace como profesión, exacto. Entonces así empecé. Ya después poco a poco fue que me las fui creyendo, pero parte de que yo creo que ese marica, perdón Frisne, yo creo que le llené toda la memoria del computador, sacando temas que jamás en su vida, yo creo que jamás escuchar. Eso es bueno guardárselos, pero como para el futuro. Sí, sí, o por entonces, ejemplo hacer una remasterización al tema. Coger las ideas y trabajarlas más. Sí, las trabajarlas más Por chingas. entonces así fue que empezó. Bueno, en cuanto a grabación, yo me sentía totalmente distinto, era muy distinto. Es que era un paso muy grande y yo creo que para uno hacer música y mostrársela, mejor dicho, para uno pararse ante mucha gente y más en internet, que en internet pues cualquiera puede escuchar lo que vos estás haciendo y criticar y no pasa nada. Es como una inseguridad muy grande. Yo siempre he sido muy inseguro y me tiro muy duro a mí mismo. Ese es el problema. Yo creo que es el problema de todos nosotros. Sí, mira, yo comencé a hacer el podcast. Todo el mundo se tira muy duro a sí mismo. Yo comencé a hacer el podcast y hice una lista de difusión en WhatsApp con los amigos que más hablaban en ese entonces y les decía, voy a hacer un podcast para que lo escuches y me digas qué te parece. Obviamente cuando uno tiene amigos así, nadie le va a decir como, ay, qué gonorrea, mal parido. Sí, sino como que... está bien y está mal. Qué chimba que lo exprese y toda la vuelta. Pues le decían a uno como en palabras de ánimo. Entonces ya después lo hice como más público porque Sebas me animó y yo dije como que... sí, pues al principio, la vuelta de publicar un tema, la primera vez, un podcast para todo el mundo, es que todo el mundo, como solo por ser usted, quiere ver usted qué hace. Pero como uno apenas está empezando, obviamente uno no va a hacer el hit, ni va a hablar de los temas que la gente quiere, ni le va a llamar tanto la atención. Entonces uno al principio va a tener muchas más reproducciones de las que, pues, de las que en realidad va a tener. Usted suba otros 2 capítulos, otros 2 temas y se va a dar cuenta de la gente que realmente lo va a escuchar. Tiene sentido, es muy cierto. Porque todo el mundo va a ver usted que, por ejemplo, una polla intenta hacer, hace 2 años intentó hacer videos de risa en Instagram y todo el mundo nos metíamos a ver de qué era el video, ¿sí sabes? A ver si la cagaba. Es que eso no cuenta. Mucha gente lo que entra a saber uno cuando va a fallar. A ver, este marica que está diciendo, uy, no. Pero ya cuando uno entra y dice, no, lo está haciendo bien, ya no. Al próximo capítulo no va a entrar. Sí, así son las vueltas. Entonces, contame. Muchas veces uno publica algo y no gana muchas veces reproducciones, pero gana gente por conocer. Gana gente, conoce gente nueva, experiencias. Por ejemplo, yo comencé el podcast y yo nunca me imaginé que iba a terminar hablando con vos, ¿sí me hago entender? Pero chimba, el arte lo une a uno, parce, y la gente. Pero sabes que lo que vas a decir, yo por ejemplo hoy en día conozco gente que ni puta idea, a mí me habla gente por Instagram y yo hablo con esa gente, ¿sabes qué parce? Yo vivo y tal, güey, qué chimba lo que haces, y yo, qué chimba, y hay mucha gente que es muy intensa, y uno también se siente muy, exacto, uno como artista es como gratificante que te digan, hey, qué chimba lo que estás haciendo, o que te digan, hey, es que me siento identificado con esto. Él como artista y yo como la mierda profesional. Pero eso también es un arte, el arte de hablar mierda. No, mentiras, entonces, parce, de eso, por ejemplo, he hablado con gente de Bogotá que pues, yo ni los conozco, si me dicen nada. Por ejemplo, este día me pasó con una parcera que me habló. Es que no sé, yo quisiera saber cuál es tu proceso artístico, cómo haces para escribir ese tipo de canciones, porque yo digo, vos estás escribiendo esto y yo no me imagino qué estás viviendo. Y es chimba saber pues eso, que la gente se interese. Que alguien se interese, esa es la vuelta. Esa es la cuestión, que alguien se interese y quiera saber vos cómo lo haces, eso es bonito. Es que yo
pues, en el podcast que yo te digo creativo, que es de Roberto MTZ, se llama creativo por eso mismo, porque como es el proceso de creación que tienen los artistas, obviamente pues ya se desfiguró totalmente porque es más una conversación, pero entonces al principio era, y mucho lo importante era que el man le preguntaba como, hey, ¿cómo es su proceso artístico? ¿Qué haces para escribir un tema cuando es un cantante? ¿Cómo te preparas un personaje cuando es un actor? Y muchas veces eso no le preguntan, o sea, si le hacen la pregunta a uno para promocionar la película o la canción cuando uno es famosito, si le preguntan eso, pero eso es más como una pregunta gestante, no a la gente realmente, y uno lo tiene que responder en 2 minutos. Es como que está impuesto en el formato, por así decirlo. Exacto, en cambio en ese podcast es como, hey, entonces el man cuenta como que, no, es que yo comencé comiendo chicles y comienzan a contar la historia, todo el proceso, y la gente va a eso, pues se siente como escuchada, ¿sí me hago entender? Como que le interesan mis detalles, porque uno a veces está hablando con una persona y le cuenta algo que nada que ver y la persona le responde como que sí, bueno, pues me importa un culo, por decirlo así. En cambio, cuando hay una persona que está dispuesto a decir como, hey, vos cómo empezaste, me interesa eso, porque ese tema, tristón, Exacto, eso es muy chimba aparte, porque es que no todos no tenemos la misma concepción de las cosas, entonces yo generalmente donde escribo algo puede significar algo para mí, pero ¿qué significa para la otra persona? O sea, vos como oyente, ¿qué piensas que significa esto? Y yo como artista, ¿cuál fue mi idea inicial para crear esto? Y también como que todos nos sentimos especiales, entonces cuando usted conoce a otro rapero como usted, entonces no se preocupan en, hey, vos por qué comenzaste esto, qué querés con esto, si me hago entender, sino hagamos un tema, ojalá se pegue y me gusta lo que usted hace, no se preocupan en, hey, ¿por qué empezaste en esto? A mí me pasó eso, sentémonos a hablar, eso? y eso genera, no sé, una conexión. Obviamente no a todo el mundo, una vez en el mundo va a decir como, hey señora, ¿sabe que yo hago música? Pero si muchas veces uno espera, o bueno, no espera, pero sí es muy raro y es muy bacano cuando alguien le pregunta como que, hey, a mí me interesa lo tuyo, pero no solo por decirlo por ánimo, sino como que, hey, contame, sentémonos a hablar, hagamos un tema. Eso es muy bacano porque muchas veces las personas que uno conoce a nuestro alrededor, pues que son constantes, lo toman a uno por sentado, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? O sea, como que uno está ahí todos los días en los días de esa persona, entonces no se toman el tiempo de poner a analizar a esa persona. Uh-huh. En cambio, cuando uno conoce a alguien por lo que a uno se dedica, esa persona viene como con la... Aprender de eso. Aprender de esa persona, le da más interés a esa persona porque no lo conoce constantemente. O sea, si a mí en estos momentos me ponen a conocer pues a cualquier persona, a Granuja, obviamente... Yo sé qué es lo que hace, entonces ¿qué quiero saber de él o qué? Pero como yo no lo tengo al lado mío, ¿sí me entiendes? Generalmente. Entonces yo estoy muy emocionado por preguntarle por qué hace esos temas, de dónde viene eso, dónde viene lo otro, por qué piensa así, cómo comenzó a rapear, ¿sí me hago entender? Uh-huh. En cambio yo no tengo ganas de preguntarle, un ejemplo, a mi papá, por qué hace esto, a qué se dedica, por qué me tuvo, ¿sí me hago entender? O sea, muchas veces uno da a las personas por sentado, y yo comencé a hacer este podcast por eso, porque uno da a las personas normales por sentadas, pero todo el mundo tiene una historia, ¿sí me hago entender? Sí, todo el mundo tiene una superación y... Sí, la vuelta yo creo que es más que uno cree que es parte de la cotidianidad y es como que el paisaje siempre es igual, entonces uno obvia muchas cosas. Pero hay que saber qué hay detrás. Es como, una vez parce, me encontré con una persona que llegó y me dice, hey, yo pensé que la canción En mi soledad que vos escribiste se la hiciste a una novia o a una persona que estaba ausente. Y jamás, pues, la canción que yo escribí En mi soledad fue para mi barrio, porque fue donde viví más cosas y la canción refleja eso, lo que viví en el barrio, muchas tristezas, cosas buenas, cosas malas y nada, o sea, la concepción cambia dependiendo del individuo. De la vivencia de cada persona. Exacto, del individuo y con lo que esté relacionado a su entorno. Qué chimba. Ahora, ¿cómo fue la primera vez que se montó a un escenario? ¿En dónde? Porque muchos reggaetoneros empiezan en un colegio. Yo nunca rapeo en colegios. No. Es que uno que va a ir ahí como se escucha mal parido, sí, todos los fines. O imagínate, pues, eso no se ve mucho, que aunque sabes que ahora que vos mencionas colegios y rap o freestyle como tal, yo me inscribí en un curso con el Fly So High. El Fly So High hace mucho tiempo daba unos cursos de rap en la José Miguel. Ese fue mi acercamiento más ligero al rap. Fue como a 2 o 3 clases y no volví. Pero no aprendí ni chimba pues, por lo mismo, porque no me quedé. Pero bueno, el caso aparte es que yo nunca me he montado a rapear en un colegio, nada. ¿Entonces en dónde?
Sí, ¿Cómo fue la primera vez? Primera vez, pues estaba muy nervioso. Fuera de, por ejemplo, rapearle a unos parceros o a la polla. Es que la primera vez estaba muy nervioso. Parece que, a ver, si yo no recuerdo, la primera vez que yo rapeé, yo creo que fue en DMR. Pero, por lo mismo. pero rapeé como a unos parceros. Pues de o rapar, ¿me estás preguntando de rapearle a público o a qué? público, a público. A gente. A Pues, gente. No porque- que hayan pagado por ir a verlos, no necesariamente es eso, pero como que estaban en un evento de freestyle DMR y justo un entretiempo yo me dediqué a cantar. Eso hice yo. Yo creo que fue la cercanía más grande que tuve. Aunque mentira, antes de eso, rapeé con unos parceros que son Pesado Norte. Así eso voy a mencionarlos. Ellos hacen algo que se llama Navirrap, que es en Navidad y recogen regalos para dárselos a la comunidad. Entonces ahí fue mi primera vez que rapeé. ¿Y cómo me sentí? No, muy nervioso, parce. Uno espera muchas cosas, pero uno ahí rapeando, la verdad, no sé, se pone muy nervioso y uno no sabe qué va a pensar la otra persona de uno. Y la gente, pues, cómo va a reaccionar. Aparte de que uno no está pulido totalmente, ¿sí sabe? Entonces, Exacto. de una forma u otra uno se va a equivocar. Esa es la cosa, pero ahí en el camino uno se encuentra con muchas personas así que no le importa que vos estés empezando, terminando. Y si tienes un fallo o algo, siempre te van a alentar a que sigas. Entonces ese fue el caso de muchas veces donde empecé. Me equivocaba y la gente me alentaba a que siguiera. ¿Sí me entiendes? Nunca encontré como esa hostilidad de parte del público. Como decir, no, es que te equivocaste, entonces bájate. Pero en algún momento la van a encontrar y Claro. la idea es no... Yo la encontré. Una vez rapeando en Bello, me pidieron que cantara una canción que yo hace mucho tiempo pues no rapeaba. Ah, pues le pidieron yo un tema, que chimba, que Sí, me ¿sabes? pidieran como, hey, repetite este podcast que ya hice yo. ¡Oh, grarrea! Ahí sí, mijo, saque la escritura. Ya soy conocido.